Bienvenidos a la segunda sesión de réplica, no, segunda sesión de CIPAS de primera matrícula. Hoy vamos a trabajar sobre el concepto de ciudadanías activas y participativas dentro de la democracia a partir de la bibliografía de la tarea 3. Bueno, para ello me voy a permitir compartir mi pantalla. Porfa, me indican si la están viendo. ¿Listo? Y avanzamos en nuestra presentación. Listo, ya la están Sí, viendo, ¿verdad? sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, a ver si deja ampliar. Listo, es que como está en línea se demora una gótica. Listo. Entonces, estimados estudiantes, como les indicaba, vamos a trabajar sobre el concepto de ciudadanía activa, pero también vamos a mirar cuáles son los retos, ¿cierto? Y los compromisos que cada uno de nosotros tiene como ciudadano, ¿cierto? Cómo o qué es esa participación activa, pero también cómo nosotros podemos ser activos. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a por este recorrido. Entonces, en principio, la agenda que hemos diseñado para cada uno de ustedes es, o contiene más bien, ay, me pegué, un saludo, que ya lo hicimos, ¿cierto? Más un llamado a lista de asistencia. Tenemos un resultado de aprendizaje, tenemos unos saberes previos, tenemos la presentación del tema, tenemos unas pausas activas y unas conclusiones. ¿Hasta ahí todos de acuerdo con la agenda? O sea, ya Sí, aceptamos la señora. agenda. Listo, perfecto. Continuamos. Entonces, como ustedes bien saben, les expliqué la primera sesión de las CIPAS, el curso de Ética y Ciudadanía y todos los cursos de la universidad responden a unos resultados de aprendizaje. El curso de Ética y Ciudadanía tiene 3 resultados de aprendizaje, ¿listo? En el primero vimos que el ejercicio consistía en que ustedes lograran identificar los conceptos teóricos o el contenido teórico más bien de lo que significa ética, pero también moral. Y cómo ello se vincula o cómo se ejerce más bien dentro del entramado social o el contexto social, pero también digital, ¿no? Entonces, ese segundo resultado de aprendizaje nos invita a reconocer la evolución del concepto de ciudadanía, para poder determinar la manera crítica del rol que cada uno como nosotros, los ciudadanos, cumplimos dentro de la ciudadanía, ¿cierto? Dentro del ejercicio ciudadano, pero también como sujetos políticos, y ya ahorita les explico eso. Y qué deberes debemos asumir en el ejercicio activo de la participación democrática, ¿vale? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Es claro el resultado de aprendizaje? Sí, muy claro, profe. Listo, vale, perfecto. Entonces, vamos a iniciar y ustedes saben que nosotros siempre ponemos un jueguito, algo para desestresarnos, pero pues también para entrar en contexto, ¿listo? Entonces, los que puedan abrir el QR, porfa, lo van diligenciando. Los que no pueden, ya lo pongo en el chat, ¿vale? Pero he hecho un ejercicio que me ha funcionado muy bien y es abrirlo en pantalla. ¿Listo? Entonces les propongo que si lo abrimos en pantalla y participamos todos. ¿Sí, de acuerdo? Mucho mejor, profe. ¿Sí? ¿Les parece? Listo, vale, perfecto. Porque así también estamos actuando democráticamente. Listo. Está demorado un poquitín. Es que el internet ha estado terrible. Mm, Está ahí un lento. Bueno, mientras tanto, si alguno ya lo pudo abrir y nos puede comentar de qué se trata el ejercicio. Me están haciendo unas preguntas y una ranita avanzando sobre las hojas. Entonces, pues le dije a la primera, bueno, ahí está. Y Listo, uno bueno. responde la pregunta correcta para avanzar. Listo, perfecto. Entonces nos dice que Froggy Jumps nos invita a participar sobre los conceptos de ciudadanía, ¿vale? Entonces, bueno, señora Elizabeth, participe. Listo, comenzar. Yo leo y ustedes son los que me van a indicar, ¿listo? Bueno, entonces nos dice que, o nos pregunta más bien, ¿qué se entiende por ciudadanía activa? A, la participación comprometida de los ciudadanos en asuntos sociales y políticos de la comunidad. B, la pertenencia legal a un país. Y C, la solicitud constante para que los gobernantes cumplan lo prometido. ¿Cuál será la respuesta correcta? La A. Ah, Bueno, miremos acá la A.
Perfecto, muy bien. Segunda, estas son dos características de un ciudadano, o sea, que nosotros deberíamos tener. A, indiferencia y abstencionismo, puede ser. Participación y corresponsabilidad, ¿no? Puede ser también. O exigencia y quejas, es normal. La ¿Cuál B. será? La B. La Perfecto. B, profe. Listo, muy bien. Tres, valores que se deben inculcar en la formación de un ciudadano. Mediación, escucha y direccionamiento. Trabajo en equipo, diálogo y compromiso. Competencia, exigencia, pasión. La B. B. La B. Suena Listo. bien. La B, profe. Perfecto, muy pilos. Listo. Un ciudadano participativo es aquel que A, opina y se compromete con ser parte de la solución. B, no le interesa sino lo que a él le afecte. Hay muchos, ¿cierto? Y C, critica y exige que otros hagan y solucionen los problemas. La La A. La, la, ¿cierto? Muy bien. Excelente. Cinco. Uy, cinco ya. La transformación social se produce cuando A, cuando los ciudadanos se comprometen a actuar. B, cuando los gobernantes deciden que es el momento. Y C, cuando las ONG interactúan. A. A, creo. Sí. La A, ¿cierto? Miremos a ver. La Perfecto. 100.000 puntos. Listo. Muy bien, estimados estudiantes. Pilos. Bueno, entonces continuamos. Ese ejercicio nos permite interactuar con los conceptos de ciudadanía, ¿cierto? Y nos damos cuenta que tenemos una idea de qué es la ciudadanía, ¿cierto? De cuál es nuestro rol dentro de estas ciudadanías participativas, ¿listo? Entonces, perfecto. Para ello, vamos a ver que como les indicaba, vamos a trabajar sobre la bibliografía del curso, de la tarea 3. Bueno, entonces, en esa bibliografía nos encontramos al señor Giraldo sobre un texto que él tituló Ciudadanía, un aprendizaje, Ciudadanía, aprendizaje de una forma de vida. Entonces nos dice Giraldo que ese término de ciudadanía procede del vocablo latino cives, que pues en latín o en castellano mejor significa ciudadano. Los micrófonos, amiguitos, los micrófonos. Listo. Ay, ¿dónde está la presentación? Acá. Listo. Entonces, nos dice que el término de ciudadanía procede del vocablo latino cives, ¿cierto? Que significa ciudadano y que además designa la posición de cada individuo dentro de las civitas, es decir, dentro de la ciudad. Pero también nos dice que ese concepto de ciudadano tuvo una transformación en la modernidad, ¿cierto? Y que la ciudadanía, el concepto de ciudadanía, se entendió como un proyecto de institucionalización progresiva de los derechos, las libertades y las responsabilidades, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que en la modernidad, ¿cierto? Imagino, creería que distinguen, por ejemplo, la Edad Media de la modernidad y de lo contemporáneo, ¿verdad? Pero para los que no, la Edad Media es cuando emerge la iglesia, cuando emergen las monarquías, los reyes, ¿cierto? Las princesas, y bueno, todo eso que vemos, por ejemplo, en cuento de los hermanos Grimm, eso es Edad Media. Pero la modernidad nace a partir de una serie de movimientos sociales que van a permitir que los sujetos tomen, por decirlo así, la iniciativa y recuperen, por ejemplo, su voz, su participación activa, ¿no? Entonces sucede, por ejemplo, con acontecimientos históricos. Chicos, cierren los micrófonos, por favor. A ver. Bueno, listo. Entonces, sabemos que, por ejemplo, se entiende históricamente que la modernidad nace, por ejemplo, con el descubrimiento de América, ¿no? Pero también con todo el movimiento todo el movimiento sobre la revolución industrial, pero también la revolución francesa, que es anterior a la industrial, pero también, por ejemplo, la imprenta de Gutenberg, y bueno, una serie de acontecimientos históricos que nos van a permitir entender que ya no estamos en ese contexto del gobierno monárquico, del rey.
pero también que la iglesia o con la iglesia hay una separación del Estado. Eso se llama la secularización. Bueno, entonces, en este sentido, en ese momento histórico de la modernidad, la ciudadanía, ¿cierto? Se configura como un proyecto, ¿cierto? Y ese proyecto institucionaliza, es decir, vuelve, para que me entiendan, legal el concepto de que, o la idea de que los ciudadanos son sujetos de derechos, ¿cierto? Pero también de libertades y por supuesto de responsabilidades. Eso por un lado. Y por el otro, que hay en el ciudadano una confianza, ¿cierto? Una confianza en sus compañeros, en las personas con las que habita el mundo o con los que habitan la ciudad. Pero además que hay unos compromisos y permite que haya generación de redes de cooperación. ¿Quién es la del micrófono? Bueno, chicos, es que si ustedes tienen el micrófono abierto, me interrumpen y me desconcentro, ¿vale? Entonces, porfa, ciérrenlo ahora, ¿vale? ¿Hasta ahí entendido? Sí, señora. Vale, Señora, gracias. Vale, gracias. Entonces, para Zuluaga, entonces el ciudadano, ¿cierto? Es aquel que tiene un rol específico dentro de la ciudad, pero también es un sujeto de derechos, de libertades y de responsabilidades. Y con ello, o añadido a ello, pues este ciudadano tiene un voto de confianza en sí mismo, en los demás, en el gobierno, en el Estado, pero también adquiere unos compromisos y tiene la posibilidad de generar redes de apoyo. ¿Listo? Pero Marshall nos dice, sí, señor Giraldo, eso que usted dice está muy bien, pero para que la ciudadanía sea plena, ¿cierto? Se realice en el conjunto, ¿cierto? En la totalidad, pues necesita tener tres tipos de ciudadanía, ¿cierto? O se debe identificar mejor con tres tipos de ciudadanía, una ciudadanía civil, una ciudadanía política y una ciudadanía social, ¿cierto? La ciudadanía civil nos indica que tenemos unos derechos y libertades individuales, mías, individual de cada uno, ¿cierto? Que permite que yo me pueda desempeñar dentro de la sociedad como yo quiera, pero asumiendo mi rol, ¿cierto? Pero pues también que esa libertad me permite sí hacer lo que yo quiera, siempre y cuando no transgreda la libertad del otro o de los otros, es decir, siempre y cuando yo no le haga daño a los demás. Además, nos indica que tenemos una ciudadanía política, ¿m? Y esa ciudadanía política nos indica que tenemos unos derechos políticos y esos derechos políticos tienen que ver con la teoría de Aristóteles que les explicaba en la sesión uno de que somos unos animales sociales por naturaleza. ¿Ello qué implica? Adquiere su ciudadanía o se configura como ciudadano sí y solo sí en la convivencia con el otro, con mis vecinos, con mi familia, con mis conciudadanos, ¿cierto? Es decir, yo solita no puedo hacer ciudadanía porque pues no tiene sentido, no tiene mérito, con quién voy a hablar, con quién voy a compartir, sobre la base de qué voy a trabajar. Pero además, ello implica que hay una idea de que la persona se puede organizar colectivamente, por eso hay unas redes de apoyo, ¿cierto? Pero tiene muchas más otras cosas y es, por ejemplo, participar de las votaciones, de la posibilidad de elegir y de ser elegido, pero tiene muchas más, ¿listo? Entonces, eso sí lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, además nos indica que hay una idea de ciudadanía social y ello abarca todos los derechos económicos que nosotros tenemos, pero también los derechos sociales y los derechos culturales. ¿Y por qué? Porque obedecemos a una tradición histórica, obedecemos a una cultura que cuando nosotros nacemos ya está establecida, ¿cierto? Pero que además en la diversidad, ¿cierto? Pueden llegar otras culturas. ¿Me puedo impregnar de ellas? Claro que sí. ¿Cómo? Cuando interactúo con ellas. ¿Y eso me enriquece? Sí, claro. No, que yo no estoy de acuerdo, pero igual le va a enriquecer su entorno en el entorno donde usted se desarrolla. ¿Hasta ahí entendido? Sí, señora. Vale, perfecto, listo. Ahora bien, nos dice el mismo Zuluaga que un ciudadano es un ser político, ¿cierto? Conformado por una dimensión social y una dimensión moral. Es decir, aparte de todo lo que teníamos hace un rato, ahora tenemos una dimensión social y moral, pero acá nos está hablando explícitamente del ser político. Y ello indica
que en la construcción de la ciudadanía no solo se trata de aprenderme mecánicamente, ¿cierto? Por ejemplo, no robar, no matar, no cometer adulterio, no mentir, honrar a los padres, todo eso, ¿cierto? Pero además las legales, no cometer actos vandálicos, no contaminar, no agredir al otro, en fin, ¿cierto? No se trata de aprendérmelas, de memorizarlas, sino que se trata de apropiarlas, reconocerlas, identificarlas, asumirlas, comprenderlas. Puede que yo no esté de acuerdo con ellas, ¿m? Pero ello no indica que yo la debo transgredir, sino que por el contrario, como la entiendo, ¿cierto? Pues yo sé que en la medida de mis actos, pues yo no voy a cometer actos que vayan en contravía de esa norma, pues porque voy a tener implicaciones legales, morales, inclusive ciudadanas, ¿cierto? En ese sentido, nos indica que la realización efectiva es una forma de vida y de convivencia entre nosotros los seres humanos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo soy consciente, cuando yo conozco muy bien las normas, conocer no es sabérmela de memoria. Es como cuando yo voy y rezo allá al Padre Nuestro de memoria o el Ave María ya de memoria. ¿Eso implica que yo lo conozco de verdad? No, eso indica que me lo sé y que lo estoy recitando, es decir, que lo estoy repitiendo, pero no indica que yo realmente sea consciente de lo que Hola, no escucho. citas en un papelito o en un libro, no indica que yo las Se conozca le de fue el verdad. audio. ¿Ahí me están escuchando? Sí, ahora Yo ¿Me sí. sí, están ya señora. a mí me en sus compus, ¿vale? Listo. Entonces, ello no implica que yo la conozca, sino que por el contrario, cuando yo la estudio, cuando yo la analizo, cuando le doy la vuelta, cuando vuelvo y la arreglo, ¿cierto? Eso implica que yo tengo una interiorización. ¿M? Por ejemplo, por eso decidí hacer esa guía de lectura, para que ustedes puedan tener otro punto de vista, sí de la misma lectura, pero pues un punto de vista que ustedes también se pueden generar a partir del diálogo que ustedes tengan con los autores, ¿no? Es decir, cuando yo voy y leo, cuando yo voy y reviso la norma, en último término, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy entrando en diálogo con ese autor. Venga, señor Zuluaga, ¿usted qué me dice que es la ciudadanía? Ah, bueno, chévere. Eso lo puedo contrastar con lo que yo sé culturalmente. Claro, lo puedo modificar, por supuesto, esa es la idea. ¿Listo? Y en ese sentido, nos dice Giraldo que la ciudadanía implica una tarea activa de su defensa, defender nuestra posición, nuestra participación, ¿cierto? En la sociedad, en los asuntos del pueblo, en los asuntos de la ciudad. Y ahorita les explico eso. Pero también es un ejercicio que permite ampliar los límites de mi conocimiento, pero también de mi participación. Bueno, entonces nos dicen que el ciudadano ideal es aquel cuyas actitudes y comportamientos se ajustan a, uno, los valores que son relativos a la interacción democrática. Y esa interacción democrática implica la libertad, el ejercicio de mi libertad de poder hacer lo que yo quiera, estudiar lo que yo quiera, vestirme como yo quiera, peinarme, saltar, correr, gritar, cocinar, en fin. Si me quiero levantar a las 5 de la tarde, ¿quién me lo va a impedir? Nadie, porque es mi libertad. ¿Afecta al otro? No. Ahora, si tengo hijos, bueno, tendría que mirar, ¿cierto? Pero, en último término, el ejercicio de mi libertad, pero también ser conscientes de que hay una igualdad jurídica, es decir, que las normas, las leyes sean iguales para todos y no que a Pepito que, no sé, se cogió una plática de un proyecto, ¿cierto? Le den casa por cárcel y yo que me cogí un platanito porque mis hijos tenían hambre, si me manden a la prisión, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, esa igualdad jurídica debe medirnos en el mismo rasero, con el mismo rasero más bien. Pero además que hay una pluralidad. Esa pluralidad indica que nuestra sociedad está conformada por diversas formas de ser, de pensar, de existir, de actuar, ¿cierto? Que hay blancos, altos, gorditos, gafufos, pelirrojos, pelinegros, que se visten así, así, que se ponen, que se quitan, que saltan, que corren, que cantan, que, en fin,
pluralidad. Y reconocer la pluralidad implica un grado de conciencia conmigo mismo, pero también con el otro. ¿Es válido que el otro salga en minifalda y tacones? Claro, él puede hacer lo que él quiere. ¿Me afecta? No, es que no piensa como yo. ¿Y qué hacemos entonces? No, nada, lo acepto por el simple hecho de existir, por el simple hecho de ser persona, que eso lo hablamos en la sesión primera, ¿recuerdan? Pero además una idea de tolerancia. Ay, es que el otro le puso una pijama de colores. Lo respeto, es su gusto, es su forma de sentirse bien, es su forma de expresarse, lo que sea. Y con ello, una idea de respeto, ¿sí? El valor del respeto. Adicional a ello, tener presente que a partir del diálogo yo llego a la negociación, ¿cierto? Pero también llego al consenso y por supuesto puede haber disenso, es decir, no puedo estar de acuerdo con lo que el otro opina respecto de una problemática X. ¿M? Y con ello, tener presente que estos valores relativos a la democracia implican la participación de todos nosotros activamente. ¿Listo? El hecho de pertenecer a la comunidad unadista del curso de Ética y Ciudadanía no implica que yo entro a la sesión y me voy. No, no estoy participando, estoy ahí, la imagen está ahí, pero yo no estoy. Participación activa. Hasta ahí claros, ¿verdad? Además, lo demás implica el cumplimiento de las obligaciones sociales, la responsabilidad con mi familia, la responsabilidad escolar, es decir, escolarizo a mis hijos porque es, primero, es un principio fundamental el derecho a la educación y segundo, está contemplado en la Constitución, es una norma, es una ley, es mi deber como padre, como tío, como lo que sea responsable de una personita en formación, escolarizarla, pero también una responsabilidad laboral, poderme emplear, ¿cierto? Pero también esa responsabilidad laboral implica que tengo derecho al trabajo, porque es un derecho fundamental. Pero además, esa labor que yo cumplo no solo me genera unos recursos con los que yo vivo, ¿cierto? O sobrevivo, no sé, pero también implica que hay un progreso de esa empresa. ¿M? Y esa empresa contribuye al progreso de mi departamento, de mi municipio, por ejemplo, de mi departamento y en último término de mi país. ¿M? Además, tener presente la autorrealización, es decir, ser conscientes de que somos sujetos autónomos, de que yo tomo mis propias decisiones y que en virtud de esas decisiones que yo tomo, no solo me favorezco a mí o me beneficio más bien, sino que beneficio a los otros, beneficio a mis vecinos, beneficio a mis compañeros, beneficio a mi comunidad en su conjunto. Y además, claramente, defender el medio ambiente, que sea saludable y que sea sostenible. Ello implica a los animales, a la fauna silvestre, a los pajaritos que vienen a cantar, a los perritos que andan en la calle, a las vaquitas del vecino, en fin, todo el conjunto de animales que cohabitan con nosotros en nuestros territorios. Hasta ahí, estimados, ¿alguna pregunta o alguna duda? Para mí está muy claro todo. Vale, perfecto. Ah, listo. Adicional a ello, nos dice, o bueno, adicional a ello no. Acá vamos a ingresar al texto de Esponda, que es una señora, y ella hace una reseña sobre la filósofa Victoria Camps sobre el texto Educar para la Ciudadanía. Entonces, ¿qué nos dice Victoria Camps en el documento? Nos dice que tenemos un objetivo, ¿cierto? Que ya los vamos a mirar cuál es. También tenemos un punto de partida y tenemos un punto de llegada. En ese orden, el objetivo de que al que nos invita, más bien Victoria Camps, es educar a la ciudadanía para que se constituya de manera real, autónoma y crítica, ¿cierto? Y con ello fomentar la cohesión social, promover mayor participación activa de los ciudadanos. Entonces, ¿a qué nos está invitando la señora Victoria Camps? A que necesitamos una educación para la ciudadanía, claro. ¿Y por qué? Porque a partir de ella, nosotros nos podemos asumir como ciudadanos, ¿cierto? El hecho de que yo haya nacido en Colombia ya me permite a mí ser ciudadana colombiana, sí, pero necesito una educación ciudadana que a mí me permita comprender
que yo tengo un rol, ¿cierto? Dentro de mi comunidad. En este caso, mi rol es ser docente, porque yo lo elegí, ¿cierto? Pero también está el rol, profe, yo no puedo estudiar, pero tengo una panadería. Bueno, ese es su rol. ¿Cómo contribuye a su merced en la participación o en los asuntos de su ciudad o de su comunidad? De eso se trata, ¿cierto? Entonces, cuando nos dice que se constituya de manera real, es ser conscientes que habitamos un espacio con otros y que en ese espacio y que en esa compartir con el otro, pues se generan dificultades, ¿cierto? Delincuencia, inseguridad, no sé, vías en mal estado. No quiere decir que mis vecinos hagan esto, sino que son situaciones que se dan en la cotidianidad, ¿no? Digamos, las vías tienen ya muchos años y se dañaron. Bueno, porque también pasan vehículos pesados. En fin, todas y cada una de las dificultades que cada uno enfrenta dentro de sus territorios, ¿no? ¿Cómo los enfrento? De manera autónoma. Pero también de manera crítica, es decir, que yo pueda tener argumentos para poder actuar, ¿cierto? Y no irme allá y armarme con mis vecinos, ir allá a tirarle en los pelos al señor alcalde, venga, porque no nos ha arreglado, usted no cumple, no sé qué, no, sino que por el contrario, a partir de mi autonomía, ¿cierto? Yo tenga la capacidad mental, argumentativa, emocional, inclusive espiritual, de incluir, de convocar a mis vecinos. Tenemos esta problemática, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cierto? Tenemos que ser críticos en sentido de, si tenemos una inseguridad, ¿cierto? Pues si cojo al ladroncillo, pues no lo voy a rematar a palo, porque ese es tonto. ¿Cierto? Además, porque él tiene el derecho a la vida, no que estaba robando, lo vimos robando, sí, pero no por ello yo me tengo que tomar la justicia por mano propia, porque para eso existe la ley, ¿cierto? No, que la ley no hace nada. Bueno, usted ya cumplió con capturarlo, listo, déjelo ahí quieto, no le pegue, no lo maltrate, no lo humille, porque usted tampoco sabe los motivos por qué él lo hace. No es lo mejor y no lo estamos justificando, pero recuerde que en último término es una persona y tiene derecho a la vida y también tiene una dignidad, ¿m? Y yo no la puedo transgredir porque justamente para ello existe la ley. ¿Listo? Ahora, en ese caso específico, ¿cómo actuamos con los vecinos, con la comunidad para mitigar estos casos? Por ejemplo, o sea, lo mandamos a la cárcel, lo reformamos, lo educamos, le damos cariño, le damos afecto, no sé, sí, el objetivo es ejercer, ¿cierto? Hacer parte de las diferentes problemáticas que tienen las comunidades. Ello que permite fomentar la cohesión social, es decir, la unión entre nosotros, cohesión, unirnos, pero además promover la participación de todos los ciudadanos. Bueno, ese es el objetivo. Ahora, ¿cuál es el punto de partida que nos indica Victoria Camps? Bueno, la señora Victoria Camps nos dice, para que existan buenos ciudadanos que ya existen, ¿cierto? De manera explícita, es de manera que los pueblos, este es bueno, este es malo, este es regular, no, sino que eh, en virtud de esa manera explícita del ser buen ciudadano, yo puedo evidenciar con sus actos o con mis actos que soy buen ser humano. Para ello debe existir la pretensión de serlo. Yo quiero ser buena ciudadana. Aparte de que es mi deber, a mí me nace ser buena ciudadana. A mí me nace, por ejemplo, educar a mis estudiantes, ¿cierto? Profesores que usted, no sé, se inquieta porque no llegan a las sesiones o porque entran y se van. Claro, claro, porque esto que estamos hablando es importante para todos, ¿cierto? Independientemente de que vayamos a ser arquitectos, ingenieros, agrónomos, médicos, carniceros, la de la leche, independientemente de ello. Es un proceso de formación, ¿cierto? Y esta formación nos convoca a esa cohesión social, ¿cierto? Y esa cohesión social nos lleva a actuar dentro del territorio, dentro de la comunidad, inclusive con mi familia. ¿M? Si yo llego brava todas las tardes porque tuve citas en la mañana y esos estudiantes no entraron, pero además cuando estoy hablando me interrumpen, pues que tampoco cierran los micrófonos, entonces llego furiosa y vaya a coger a patas a mi perro. No, sino poder tener la capacidad de, el trabajo es el trabajo, salgo de mi trabajo, me voy para mi casa y es otro ambiente, es mi refugio, es donde está lo mío, ¿cierto? Yo no lo voy a contaminar con mala energía, por ejemplo. Yo no voy allá a regañar a mi chino que porque no lavó, que porque no hizo, que no sirve para nada. No, venga, ¿por qué no lo hiciste? Venga, ¿por qué no lo hiciste?
existe, ¿cierto? Mediemos. Entonces, si tú quieres, no sé, un Xbox, bueno, entonces repartamos cargas. Tú me ayudas, yo te ayudo, ¿cierto que sí? O si mi esposo llegó furioso en la tarde porque tuvo un día pesado, pues yo no me voy a sentar a pelear con él porque eso es tonto. No, venga, mijo, camine, se baña, pégese un baño, ¿cierto? Para que se refresque. Venga, yo le hago un caldito de papita. Venga, yo lo atiendo, ¿cierto? Y así como uno empieza a dar, en algún momento uno empieza también a recibir, porque de eso se trata. Y además el universo también funciona así. Y ahorita más adelante lo vamos a ver. ¿Listo? Es decir, ¿cómo, cómo yo puedo a partir de mis acciones, pero a partir de mi conciencia, ser buen ciudadano, ¿cierto? Ser buen ciudadano, saludar bien, buenos días, buenas tardes, pedir permiso, ¿cierto? Si sin culpa empujé a una señora, discúlpeme, qué pena, y seguir, ¿cierto? No, uy, me empujó, yo no sé qué. No, sino por el contrario, querer ser buen ciudadano, querer ser bueno con el medio ambiente, querer ser amable con los animalitos, ellos no se pueden defender, ¿cierto? Es nuestro deber cuidarlos y protegerlos, independientemente de que nos gusten o no. Son seres vivos, igual que las plantas de los jardines, igual que los árboles en el bosque, igual que los pajaritos del bosque y de la fauna y de la flora. Bueno, pero además nos dice, bueno, entonces nos dice Victoria Camps que no solo tengo que tener la pretensión de ser buen ciudadano, sino que además necesito ser educado para ello, ¿cierto? Por eso estamos viendo un curso de ética, porque, claro, vamos a tener 5.000 ingenieros industriales. Bacanísimo, y van a hacer y esto y yo no sé qué hace un ingeniero industrial, hace máquinas, bueno, no sé, ¿cierto? Pero ese ciudadano industrial necesita una formación integral, ¿cierto? Porque él no solo es ciudadano, él no solo es ingeniero, ¿sí? Por donde él vaya, claro, ingeniero, no sé qué, como el profesor, profe, ¿cierto? Profe, ¿por qué no hizo profe? ¿Por qué hizo profe? Buenos días, profe, buenas tardes, profe, va a hacer mercado, profe, mire el taxi, profe, sí, uno no se quita eso, pero además eso implica, ¿cierto? Que yo soy hija o el ingeniero es hijo, pero también es esposo, también es novio, también es papá, hermano, sobrino, tío, abuelito, inclusive, ¿cierto? Pero además de ese entorno familiar, también es vecino, ¿cierto? También es conciudadano, también elige un alcalde, también elige una forma de gobierno, pero también tiene unos gustos, tiene algo que también no le gusta, en fin, es decir, la formación integral de este sujeto le va a permitir interactuar con el otro, no es de su posición de ingeniero porque su mentalidad va a ser muy cuadriculada, sino que, es un dicho acá entre comillas, ¿no? Sino que le va a permitir comprender las dificultades que el otro tiene, comprender que el otro sufre, ¿cierto? En último término, se trata de humanizarnos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ese es el punto de partida. ¿Cuál es el punto de llegada? Y ahorita vamos a ver cómo se hace tránsito para poder llegar a ese punto, ¿listo? Nos dice Victoria Camps que ese punto de llegada implica ser buenos ciudadanos y nos lo dice en mayúsculas. En los medios digitales, escribir en mayúscula indica que yo estoy gritando. Entonces acá la señora Victoria Camps nos grita, no porque nos esté agrediendo, sino porque nos está diciendo, oiga, necesitamos ser buenos ciudadanos, ¿cierto? Asumirnos como sujetos tanto de derechos, pero también de deberes, ¿cierto? No puedo ir por la vida, tengo derecho, tengo derecho, tengo derecho, tengo derecho. ¿Y los deberes dónde quedan? Sí, ¿cierto? Ya voy. No, asumirlos porque van en una balanza. Si yo solo peleo por mis derechos y no por mis deberes, pues estoy incumpliendo. Pero también si yo solo cumplo con el deber y dejo que maltraten mis derechos, ¿cierto? Que, que marchiten mis derechos, por decirlo así, pues tampoco estoy haciendo nada porque entonces soy una ovejita más del corral. Además, ser sujetos autónomos que asumimos la libertad individual, de eso ya hablamos, en relación con la construcción y el mantenimiento y fortalecimiento del bien común. Mi libertad individual implica que yo puedo aportar a la construcción del bien común de mis estudiantes. Claro, profe. Por supuesto, ese es su trabajo además. Para eso le pagan, no, para eso se formó usted, ¿cierto? No por eso le pagan, no, para eso usted fue a la universidad y se fue a estudiar. ¿Cómo usted puede transmitir todos estos conocimientos? ¿Por qué? Porque su función es educarlos a ellos, formarlos a ellos para que sean buenos ciudadanos. Ese es su trabajo, ese es su rol. Lo asume, sí, listo, me comprometo, siga. Venga, la contratamos, ¿listo? Entonces nos dice Victoria Camps.
Para lograr todo lo anterior, el objetivo, el punto de llegada, el punto de partida, se deben inculcar hábitos, ¿cierto? Los hábitos que cada uno tiene en su casita, en su vida cotidiana, formar el carácter, crear un ethos común, una ética común. La ética no se crea sola, yo la creo con los otros. ¿M? Pero además, ello implica que se reconozca y se alimente la identidad moral. Hasta ahí, estimados amiguitos, ¿claro todo? Sí, señora. Bueno, Sí, sí, señora. yo les dije que esta iba a estar nutridita. Listo, fue marcha a las 11. Bueno, dice Victoria, la educación especial o la educación cívica para la ciudadanía se puede entender como la educación cívica, como la educación para la ciudadanía, que ya lo dijimos, como la formación cívica, como la formación ciudadana, como la educación política o como el alfabetismo político, ¿cierto? Y es una educación que va dirigida a fortalecer las relaciones sociales, que busca también fortalecer, rebustecer los espacios de convivencia social entre las personas, es decir, ser conscientes que yo puedo participar, ¿cierto?, en los asuntos propios de mi ciudad. Me voy a acomodar un poquito. Que yo puedo participar en los asuntos de mi ciudad, pero además de que yo puedo participar en los asuntos de mi ciudad, pues que yo también puedo ampliar esos espacios de participación. ¿Para que participe quién? No, pues los vecinos del barrio, el señor del restaurante, el señor del supermercado, el de la carnicería, el de la panadería, el de la tiendita de la esquina, el del puesto acá y los aguacates. Todos, no solo los que, no sé, tenemos formación académica, podemos participar, los demás no. No, todo el mundo, independientemente de si tiene o no tiene. Bueno, entonces, esta educación cívica es el estudio de los aspectos teóricos, que es lo que estamos haciendo hoy. Los aspectos teóricos, la teoría, ¿qué quiere decir? ¿Cierto? Pero además, venga, ya sé qué quiere decir, pero pues ¿cómo lo ejecuto? ¿Mm? ¿Y cómo hago, profe? Porque usted me dice participe, pero pues no sé qué hacer. Indíqueme, ¿listo? No solo los aspectos teóricos, sino también políticos, los aspectos prácticos de cada ser como ciudadano, ¿cierto? Y recordar siempre que somos sujetos de derechos y de deberes, ¿listo? Pero también de un cuerpo político. Ese cuerpo político indica que yo tengo una participación activa y por supuesto para el gobierno, no que soy parte del gobierno, profe, yo ni siquiera conozco al alcalde, ¿m? Por ejemplo, no, sino que el gobierno, ser partícipe de las decisiones que toma el gobierno, me afectan, no me afectan, venga, señor alcalde, esa norma, no sé, como que no se ajusta, ¿cierto? Está siendo muy rígida o al contrario es muy laxa. ¿M? Pero además, venga, ¿qué pasó con la rendición de cuentas? ¿Dónde está el agua del pueblo? ¿Qué está pasando con la salud mental, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué pasa con el acompañamiento a los niños? ¿Qué pasa con el acompañamiento a la tercera edad? ¿Qué pasa con la educación, con la salud? En fin, con todas las problemáticas que diariamente nos encontramos en el entramado social. Bueno, adicional a ello, ya terminando este texto, nos dice Victoria Camps, la educación especial para la ciudadanía tiene un fin y es formar moralmente a las personas, convertir a los individuos en auténticos ciudadanos, en sujetos responsables y sobre todo en ser solidarios. Entonces, oído, amiguitos. Para ello, esta formación, ¿cierto? Nos hace tres preguntas o tres preguntas van a guiar el texto, ¿cierto? Que es lo que nos dice Victoria Camps. Nos dice, uno, ¿qué virtudes se deben transmitir? Ni idea. ¿Quién lo debe hacer? No sabemos. ¿Cómo lo debe hacer? Menos, ¿cierto? Entonces la señora Victoria Camps no solo nos formula las preguntas, sino que nos dice, venga, les enseño. Entonces, ¿de qué virtudes debemos transmitir? Las virtudes públicas que aluden a prácticas y actitudes que debemos tener como ciudadanos en la vida colectiva, ¿cierto? Y eh, no, que permitan la libertad y la igualdad, ¿cierto? Y ellas se traducen ¿en qué? En la alfabetización política, que ya ahorita la explico, en convivir, en escuchar la opinión del otro. Ay, que allá el señor del puestico de aguacates se está quejando porque hay mucha inseguridad. Ah, escuchar. ¿M? Tiene derecho a reclamar, claro, por supuesto. Aparte que trabaja a la intemperie, tiene todo el derecho, no porque trabaja a la intemperie, no, porque también necesita ser sujeto de seguridad, ¿cierto? Escuchar. Ay, es que mi vecino es el que sale allá en tacones, ¿sabes?
Y no tiene derecho y lo escucho, muy seguramente tiene algo muy importante que decir, ¿cierto? Y así como lo escucho, valoro su opinión. Ah, que no aportó a la solución, no importa, su opinión también es válida. Además de ello, participar, asumirnos como sujetos políticos interesados en lo público. Ahí radica el hecho de ser un sujeto político, participar en lo público, en los asuntos propios de la ciudad, el alcantarillado, las problemáticas que todos y cada uno tiene en su territorio, inclusive en su casita. No sé, la realidad del chino, por ejemplo, o que algo en la mañana no está funcionando porque es un despelote. Estoy diciendo cualquier bobada, ¿listo? Es decir, ser responsables y ello implica todo lo anterior, pero también una participación política. Voy a poner un ejemplo muy vago, muy tonto, me disculpan los señores, pero por ejemplo, es un ejemplo por allá que vi en la televisión. En la mañana los papitos se bañan los dientes, no sé qué, y la mamá que está haciendo el desayuno, está lavando la ropa, está listando al chino, no sé qué, ¿cierto? El papito sale y se va, lo viendo en la tele, acuérdense. Entonces se va, ¿cierto? Él está participando de esa problemática, quizás de generación de hábitos, no. Él está haciendo lo que le corresponde, lo que él debe, lo que él cree mejor debía hacer, pero no. ¿Cuál sería lo ideal o qué sería lo ideal? Venga, miremos. Usted aliste los chinos y yo haga el desayuno. Es una bobada que estoy diciendo, ¿listo? Y cosas así por el estilo, pero no solo en la vida familiar, que es lo que se traduce en la sociedad, sino concretamente en el entorno social. No, es que yo soy lideresa de ética. Chéverísimo, profe, bacanísimo. ¿Y en su casa cómo está? No, un despelote. No, sino que por el contrario, tener presente que esa libertad individual me va a permitir a mí tener una mejor calidad de vida en mi casa, pero también afuera, porque yo no puedo pretender cambiar el mundo y en mi casa está desbaratada. No, tiene que ir de la mano, porque en último término se trata de alcanzar la plenitud, ¿m? Como individuo, como sujeto social, pero también como un sujeto familiar, ¿cierto? El hecho de que yo sea la mejor profesora de ética del mundo no indica que entonces en mi casa soy gruñona, odiosa, antipática, grito, salto, regaño, me voy, pongo los perros. No, sino que por el contrario, mi formación en ciudadanía implica que también lo hago en mi casa. ¿Listo? Hasta ahí, claro, amiguillos. Sí, señora. Sí, señora. Perfecto, listo. Entonces nos dice Sponda que en las preguntas que nos formulaba hace un ratito, ¿quién debe educar? ¿Cierto? Entonces nos dice, Tacho, vamos a hacer una aclaración y yo ya la hice la semana pasada. Entonces nos dice Sponda, bueno, vamos a educar, ¿cierto? Y cuando hablamos de educación, estamos hablando de los valores que la familia transmite, ¿cierto? El respeto, la solidaridad, la empatía, la justicia, la equidad, la igualdad, eh, ay, se me olvidan, inclusive el amor, bueno, en fin, se me olvidan. ¿Listo? Entonces, la familia me educa, mi papá y mi mamá, ¿cómo me educan? Con el ejemplo. ¿Cierto? Si mi papá es responsable, yo voy a aprender a ser responsable, pero eso no se aprende así nomás, o sea, no se aprende mirando a mi papá levantarse todos los días a las 5 de la mañana y salir a las 6. Se aprende cuando a mí me ponen responsabilidades, ¿cierto? Entonces, su merced antes de irse para el colegio me deja la loza del desayuno lavada, por ejemplo, ¿cierto? Y la cama tendida también, ¿no? Y cuando llegué al colegio, ¿qué hace? No, se quita el uniforme, se lava las manitos, almuerza, descansa y se me pone a hacer tareas de 3 a 5, por ejemplo, ¿cierto que sí? Es decir, la responsabilidad se va mediando con el niño. Venga, nene, recoja sus jugueticos. Tengo 3 añitos, entonces no quiere decir que los jugueticos están regados por toda la casa. Recoge, los organiza, ¿sí? Generar hábitos que lo vimos hace un rato. Entonces, ¿quién educa? La familia, los papás. Profe, yo no tengo papás, acuérdese. Bueno, ¿quién lo crió a usted? No, mis abuelitos. ¿Le transmitieron valores? Claro, esos valores son los que con los que ustedes han sido educados. Ahora bien, ¿dónde, a dónde se refuerzan esos valores? En la escuela. ¿Quiénes son los responsables de reforzar esos valores?
Nosotros, los que decidimos ser profesores, los que nos fuimos a la universidad a estudiar para ser profesores, nosotros los profesores somos los llamados, es nuestro deber social, moral, político, hasta religioso, si se quiere, ¿cierto? Tengo un compromiso con Dios. ¿Cuál? El ser, el servir. ¿Cómo sirvo? A través de mi profesión, ¿cierto? ¿Cómo? Pues educando a toda esta gente. Necesitan ser educados, claro, todos necesitamos ser educados. No porque no, yo soy la profesora, entonces yo me las sé todas. No, yo también. Es decir, en la escuela reforzamos todo lo que ustedes hacen en su casita. Por eso los que son papitos, ese ejercicio es mancomunado. Por eso hay escuelas de padres en los colegios, por ejemplo, pues en la universidad claramente no. Debería. Pero bueno, ¿por qué? Porque necesitamos trabajar en comunidad o mancomunadamente. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo en común. ¿Cuál? El chino o la china, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros estamos formando una personita, pero esa personita es un sujeto social. Claramente, con sus amiguitos, ellos hacen parte de la sociedad, claro, obvio, y ellos tienen problemáticas un montón. Los problemas de los chinos son una cosa bárbara, de los niños son peor. Uno cree que ellos juegan allá, no, ellos tienen unas dificultades que uno dice, "Qué bobada". Pero si uno se pone a mirarla, en efecto, son dificultades que generan traumas, que generan dispersión, que generan bullying, por ejemplo, ¿cierto? Que generan enemistades, que generan que el niño se aísle, que generan desconfianza, en fin, mil cosas. ¿Que hay que pararles bolas? Claro que sí, igual con los adolescentes, pero igual acompañarlos, acogerlos, ¿cierto? Acogerlos quiere decir abrazarlos con ternura, con amor, con cariño, ¿m? No ser permisivos, porque eso es diferente, totalmente diferente, ¿cierto? El hecho de que yo quiera a mi hijo, que lo trate con cariño, con afecto, con ternura, que le pida un favor con buenas palabras, no quiere decir que entonces el doctor pueda hacer lo que él quiera. Una cosa es querer y formar en amor y otra cosa es el ser permisivo. Entonces, ¿quiénes educan? La familia, donde se refuerza en la escuela y ello se traduce en la sociedad. Importantísimo aprenderse eso. Ahora bien, muy chévere, profesora, su discurso, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces nos dice Victoria Camps que 2 puntos. La metodología emplearla o empleada para hacer este ejercicio de educación sobre la ciudadanía tiene 2 ámbitos, el cual o los cuales se constituyen a partir de, uno, el reconocimiento de los conceptos teóricos, es lo que estamos haciendo hoy y va a quedar grabado por si lo quieren volver a consultar, pero además la comprensión histórica de nosotros como sociedad, ¿cierto? ¿De dónde venimos los ciudadanos? No, pues de nuestras familias. ¿Y ese ciudadano qué significa? No, significa cives y actúa en las cívitas y yo no sé qué. Pero eso nace en la Edad Media. No, eso nace por allá en Grecia, cuando los ciudadanos participaban del ágora, es decir, de la plaza pública, de los asuntos públicos de la ciudad, ¿cierto? ¿Cuál era el ágora? Lo que nosotros contendemos, conocemos, lo que nosotros entendemos o conocemos como la plaza principal, ¿cierto? El parque principal, que normalmente tiene el nombre de algún prócer, ¿cierto que sí? Y anteriormente era el espacio del mercado. Y en el espacio del mercado no solo se hacía el mercado, sino que se compartía con el otro, ¿no? Entonces de ahí nace esa idea de público, de esa idea de participación colectiva, de agremiarse para trabajar en pro de los asuntos propios de la ciudad, todas las dificultades que hayan, ¿no? Entonces el reconocimiento de los conceptos teóricos, de la comprensión histórica de la sociedad, pero además recordar que la educación, ¿cierto? Y la formación de hábitos a partir de las prácticas que llevamos. Lo que les decía, a partir de el ejemplo. Hasta ahí, preguntas, dudas, comentarios. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien está diciendo, no, profesora, usted que no es mamá y está hablando de lo que no sabe y me quiera corregir de pronto? Los escucho. ¿Ninguno? Bueno, entonces nos dices, Todo claro, profesora. listo, perfecto. Entonces nos dice Victoria Camps que la educación moral no es otra cosa sino la capacitación que debe recibir cada uno de la ciudadanía, cada ciudadano, ¿cierto? ¿Para qué? Para asumirse como tal, como ciudadana, ¿cierto? Para reclamar
reclamar los derechos, los míos, pero también los de mis vecinos, ¿m? Y responsabilizarse de cada una de de nuestras obligaciones colectivas. Acá no estamos hablando de una obligación individual, sino colectiva. Y ello nos va a permitir ejercer la libertad. Cuando yo defiendo mis derechos, pero también los de mis vecinos y los de mi comunidad, ¿qué estoy haciendo? Pues reclamando un ejercicio de libertad. Y es una libertad que nos va a cobijar a todos. En ese sentido, ¿hay libertad individual? Sí. ¿Hay libertad colectiva? También. Bueno, hasta ahí, claro. Sí, señora. Bueno, entonces, como se dan cuenta, tenemos un QR, ¿cierto? Los que lo puedan abrir, porfa, lo abren en sus celus o en sus compus y yo voy a compartirlo igualmente en el chat, ¿vale? Para, si les parece, hacemos el mismo ejercicio que hicimos hace un rato y participamos todos, ya que estamos hablando de participación. Bueno, está en el chat. Si quieren, ábranlo, que por acá hay una participación. Ana, la educación no es la principal responsabilidad de la escuela, pero sí es un apoyo, ya que ellos pasan gran parte del día en las instituciones. Pero ahora los colegios no asumen ese rol. En mi época sí era un apoyar. La mayoría de los docentes, ahora la mayoría de los docentes lavan las manos. Bueno, son opiniones. Listo, chicos. Entonces vamos a abrir el recurso. Ahí están viendo mi pantallita. No. Sí, sí, la estamos viendo, profe. Pero no están viendo el recurso, el jueguito. Profe, se abre el recurso y me No, no, sale señora. directamente el código QR. No, profe. Sí, a mí también me sale un código QR. A mí Ahí ya ya me está en abrió. pantalla. Sí, ya está en pantalla. Sí, señora. Entonces, ay, Kitty, permisito. No, no dejó. Le vamos a dar clic. Ah, sí, ya dejó. Listo. Entonces, este jueguito es una sopita de letras. Listo. Entonces, en esta sopita de letras nos dice que vamos a revisar los conceptos, bueno, vamos a identificar mejor los conceptos básicos de la ciudadanía. Nos dan 5 palabritas, 6 palabras. Nos dan ciudad, ciudadano, sociedad, solidaridad, responsabilidad, etos, deberes y derechos, ¿cierto? Entonces, en esa sopita de letras vamos a buscar esos conceptos, ¿listo? Ustedes, si quieren, ustedes me indican y yo las busco acá en la Arriba sopita de está letras. solidaridad. ¿Arriba en dónde? En la arriba, al lado de, pues ahí donde Acá. está, sí, eso es. Ay, es Profe, que ciudad está en la señor. parte de abajo. En la parte acá donde estoy señalando con el cursor. Un poquito más Mentiras. arriba, por acá está Etos. Pero abajo de la ah, E al lado ya, está Etos. espérate. Acá encontré etus. Listo. Ahí arriba está la C y ahí en diagonal se encuentra ciudad. Ah, sí, diagonal hacia abajo. Ciudadano, sí. Sí, Listo, Deberes está perfecto. debajo de solidaridad. Sí, señorita, acá lo vimos. Deberes. Profe, al lado de, abajito de la S de solidaridad, está ciudadano diagonal. Espérate que es que no te entendí, señora. Abajo de la S de solidaridad, en la C, está ciudadano, así diagonal. Sí, En diagonal, diagonal, sí. sí, Ujú. ay, ciudadano. Perfecto. Nos falta sociedad, responsabilidad y derechos. A ver, que el primero que lo encuentre. derechos está dos filas más abajo de deberes. ¿De No qué, se le perdón? entendió. Por derechos, Sí, por la U que está subrayada de color morado, ahí abajo. acá. Ah, sí, señora. Derechos. Listo, muy bien. ¿Quién encuentra sociedad y responsabilidad? No veo. Estamos en eso. Profe, sociedad está en la primera columna, 1, 2, 3, 4,
De abajo hacia arriba, la cuarta fila, diagonal hacia la derecha. Ahí. ¿Por acá? Hacia abajo, profe. Ah, Ahí, sí, ya. diagonal. En diagonal subiendo. Muy bien. Y responsabilidad, ¿quién la encuentra? Y se ve. A ver, ¿dónde estará? A ver, los niños que están muy callados hoy. Profe, esa está por la fila de, en solidaridad está la R y por ahí debajo está toda la de Ah, responsabilidad. sí, está toda completa, ya la vi. Listo, perfecto. Ganamos. Qué buen equipo, muy bien. Listo, chicos. ¿Identificamos los conceptos básicos de las ciudadanías activas? ¿Sí o no? Sí. Listo. ¿Cuáles son? Sí, Recuérdalos. señora. ¿Cuáles son? Responsabilidad, Responsabilidad, muy bien. etos, Etos, muy bien. Ética, muy Deberes. bien. Deberes, excelente. deberes, sociedad, Derechos. Sociedad, solidaridad. solidaridad, perfecto, listo. Entonces vamos, ay, acá hay otro QR. Entonces vamos a ver, para descansar un poquito también, un videíto, que ahora no lo encuentro, ya lo encontré. Vamos a ver este videíto, ¿listo? Voy a hacer el mismo ejercicio, que es ponerlo en el chat, porque el bendito no deja el audio, ¿listo? Entonces, no tiene mucho audio porque es en coreano, bueno, sí tiene, es en coreano, pero tiene subtítulos, entonces lo podemos ver sin ningún problema, ¿listo? Entonces, yo lo pongo en el chat, como hemos venido haciendo con los ejercicios, el que lo quiera y lo pueda abrir en su casita, lo puede hacer claramente porque es una persona libre. Y yo lo pongo, yo lo proyecto acá en pantallita, ¿listo? Con eso, los que no pueden acceder, pues lo vemos todos, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, pero no me deja compartir. Entonces vamos a compartir acá, permiso usted. Ay, Jesús, dando frío. Listo. Bueno, acá ya, ahí ya lo pueden estar viendo en pantalla, ¿cierto que sí? Sí. Entonces lo vamos a ver.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพ
ราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Bueno, ¿cómo les pareció el videito? Yo lo he visto varias veces y siempre termino llorando con un montón de emociones. He Por trabajado dos. con él, he trabajado mucho con este video, porque me parece que no son solamente los sentimientos que allí se manejan, sino esa actitud o esas opciones de vida. Para mí son opciones de vida, las decisiones son opciones de vida. Yo decido si hago lo que considero que está bien o lo que en realidad está bien. Yo soy quien decide cómo voy a actuar, ¿cierto? Cómo voy a actuar para la vida, cómo voy a actuar para mí. Y más que toda esa ayuda que se puede dar y que se puede recibir, es ese sentimiento inexplicable, ese sentimiento inconfundible de que te hace llorar. Qué rico que lo hice. Esa satisfacción, en realidad, es eso, o sea, es esa vivencia. Eso no tiene precio en la vida. Ver la sonrisa de una persona agradecida, ver ese abrazo, sentir ese cariño, sentir ese afecto, ver esa plantica que florece por simplemente tener un gesto de amor, de correrlo hacia esa fuentecita de agua. Yo creo que eso tiene que llenarnos la vida de amor. Ahorita decías el tema de los ingenieros. Yo estudio el tema de ingeniería industrial y justamente estábamos tratando de ese tema de habilidades blandas y habilidades duras. Las habilidades blandas son las que más dificultad nos dan en la vida en realidad, porque tratar con las personas es difícil, cuando lideras los procesos es mucho más difícil porque no solamente lideras un proceso, sino que lideras los sentimientos, lideras las angustias, lideras los problemas, lideras las dificultades, toda esa carga emocional que pueden traer tus compañeros. Entonces, también hay que tratar de entender y de practicar tanto estas habilidades blandas. Eso es una gran recompensa. Este video yo pienso que transmite las grandes recompensas que podemos lograr como seres humanos cuando actuamos de corazón y de buena voluntad. Disculpan la llorada, por favor. Tranquila, tranquila. Se me va a descargar este compu. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir su opinión mientras yo busco? Desconectó la profe. No, acá estoy. ¿Me están escuchando? ¿Ahí me escuchan? Sí, yo sí. Vale. Es que se me está descargando el compu. Ustedes sigan hablando que yo lo estoy escuchando mientras busco una fuentecita de energía, ¿vale? Pero sigan hablando. Listo, chicos, ya me conecté. ¿Ahí me están escuchando bien? ¿Ahí me están escuchando bien? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, muy poquito, pero sí.
Sí, se Bueno, ahí, escucha muy lejos. no, pero tengo el audífono a toda. Espérame, a ver, le subo. Ahí ya me escuchan mejor. Ah, sí. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, señora. Ah, bueno, listo, vale. Entonces, gracias, Judy. Entonces, bueno, veíamos ese videíto que es muy emotivo, que nos convoca, ¿cierto? Digamos, cuando uno habla de participación activa, digamos, uno dice, pero ¿qué puedo hacer, cierto? O sea, ¿cómo ayudo? Y ahí nos muestran, es un videíto que ya es viejito, pero ahí nos muestran cómo nuestra participación activa puede ser digamos, en pequeñas dosis, ¿cierto? Pero además cómo con pequeñas acciones uno sí puede lograr transformarle o cambiarle el día a alguien. Por ejemplo, cuando el señor le pone los bananitos a la señora de la tercera edad, ¿cierto? Que muy seguramente no tiene para mercado, en fin. Pero también cuando contribuye con la educación de la niña, pero también cuando le ayuda a la señora, inclusive muestran todos los ámbitos, o sea, el de las personas, el de los animalitos, el de la vegetación, en fin. Pero además de ello, algo que me parece muy importante del video y es que en ese video nos muestran que el Señor claramente o en la actitud del Señor hay un reconocimiento del otro, ¿cierto? De la persona en condición de calle, de la tercera edad, de la persona que es vulnerable, de la persona que trabaja a la intemperie, por decirlo así, ¿cierto? Es decir, Él reconoce a todos y a todos los mide con el mismo rasero, es decir, a todos los trata por igual, ¿cierto? Pero pues también tiene una relación con Él mismo, ¿cierto? Y muestra, por ejemplo, una dimensión espiritual cuando Él está allá en su culto orando, agradeciendo, en fin. Entonces es un video que es muy bonito, que lo quisimos compartir pues sí, para mover las fibras de cada uno, ¿cierto? Pero también para mostrarle que con pequeñas acciones también logramos transformar vidas y también podemos transformar de a poquiticos esa sociedad que tanto nos los reclama. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a avanzar porque ya está un poquito tardecito, todavía nos falta un poquito. Entonces vamos a avanzar y me confirman en mi pantallita y si me escuchan bien. Ay, ¿dónde está? Ahí están viendo mi pantallita. Listo. Entonces, amor, vamos a ver un poquitico y vamos a ver que, ay, miramos este. Listo. Vamos a ver que las ciudadanías activas son, por ejemplo, como nos lo indica Adela Cortina, ¿cierto? Ese concepto hace referencia a la participación consciente, crítica y responsable de las personas en la vida pública y comunitaria. No se limita solo al ejercicio del voto, sino que incluye la participación cotidiana en procesos sociales, en procesos políticos, en procesos culturales, ¿cierto? Que afectan al colectivo. Cuando digo que afectan, quiere decir que hay una intervención, que nos vemos beneficiados, o sea, afectar no es solo generar un daño, sino que por el contrario hay una cohesión social, ¿no? Y este enfoque concibe a cada uno de nosotros los ciudadanos no solo como receptores de derechos, sino que también como actores que constituyen y transforman su entorno a partir del diálogo, la organización social y la acción colectiva, ¿no? Esa es una pequeña definición que nos da Adela Cortina, que muy seguramente ustedes van a encontrar en el cuestionario, ¿no? Entonces, para que le echen, para que estén pendientes de las lecturas, a ver qué les dice sobre las ciudadanías activas. Pero adicional, también nos dice a la cortina que en la actualidad las ciudadanías activas son fundamentales para fortalecer la democracia, no solo el voto, sino mi participación activa y promover la inclusión y garantizar el respeto de los derechos humanos. Muy importante eso, ya que impulsan una cultura de responsabilidad, de corresponsabilidad y solidaridad en la que las personas colaboran para resolver problemas comunes y mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros en nuestras comunidades. ¿Listo? A partir de ello, vemos que cómo se representan las ciudadanías activas. Bueno, las ciudadanías activas se representan, por ejemplo, cuando los ciudadanos nos comprometimos en los asuntos públicos y sociales de la comunidad. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo que en el estallido del 2022, ¿cierto? Los que participaron de esa protesta o de esa marcha pues fueron los jóvenes, es decir,
fue un estallido social que convocó a los jóvenes. ¿Por qué? Pues porque estaban reclamando su participación, porque le estaban exigiendo al gobierno, oiga, venga, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Cuál va a ser el futuro que ustedes nos van a dejar? ¿Cierto que sí? Pues nosotros también habitamos el mundo, pero además nos dice la imagen que en una nota periodística que la participación política de los jóvenes se comienza a gestar mucho antes de votar. Es decir, que la participación ciudadana, la participación democrática no es solo votar, es decir, soy ciudadana porque voy y voto y ya, me vuelvo a mi casa a ver tele. No, sino que esa participación ciudadana implica hacerme responsable del futuro, ¿cierto? Que los gobernantes están labrando para mí. ¿M? Si en esas políticas públicas me voy a ver beneficiada o por el contrario voy a sufrir, no sé, más impuestos, o si por el contrario en los acuerdos que firmen los gobernantes con las empresas se van a ir de mi municipio y nos van a dejar sin empleo. En fin, todas las problemáticas o todos los asuntos que a mí me convocan y que tienen que ver con mi vida práctica y con mi vida cotidiana, pero también con mi futuro. Además, porque recordemos que el futuro es inmediato y ya, si ustedes se han dado cuenta, los días pasan muy rápido, ¿no? Y entonces uno tiene mil cosas que hacer, llega la noche y uno, pues, pucha, no hice nada, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, reconocer que en estas ciudadanías activas, los jóvenes, los chiquitines, también tienen una posición, también desempeñan un rol y por supuesto se les debe permitir su participación, no coactarles su libertad, mucho menos su voz, mucho menos su opinión, ¿listo? Que eso lo solemos hacer pues porque son niños y como son niños pues no tienen nada que decir, al contrario, tienen mucho que decir y mucho que enseñarnos. Bueno, entonces, ¿cómo se representan estas ciudadanías activas? Entonces nos dicen en la imagen que primero se representan de dos formas. Uno, a partir de cómo percibo yo mi realidad o cómo percibimos la realidad de cada uno, ¿cierto? Pero además cómo hacemos frente a ella, ¿cierto? Es decir, cómo asumimos las diferentes dificultades, las diferentes problemáticas que cada uno tiene en su comunidad. Si me hago cargo en sentido de que lo reconozco, ¿cierto? De que soy consciente de que sufrimos, no sé, inseguridad, o si por el contrario, pues como a mí nunca me han robado, pues me da igual, no me interesa. ¿M? Pero si me hago consciente de ello, pues cómo participo también de una posible solución. Ah, la solución está en mí. No, muy seguramente no. Pero sí, su merced puede actuar, ¿cierto? Convocando a los vecinos, venga, hagamos una junta, revisemos estas problemáticas, como por ejemplo cuando hacen la Junta de Acción Comunal y hace reuniones y hace fiestas y yo no sé qué más, pero también como cuando hay asamblea en los conjuntos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces en las asambleas se tratan sobre las diferentes problemáticas, el vecino ruidoso, que la fachada, que la administración, que el parqueadero, que no sé qué asuntos que convocan a la comunidad y a partir de la cual yo puedo ser partícipe, ¿cierto? Enterándome, reconociéndola, ¿cierto? Pero también actuando para poder mitigar esa problemática. ¿Listo? Entonces, ¿cómo percibo yo mi realidad? La realidad de mi comunidad, ¿cierto? La realidad de mi familia inclusive. Pero además, ¿cómo le hago frente? Grito más, regaño más, reparto más correa, quito más celulares, o por el contrario, hablo, dialogo, converso, llego a un consenso, hago una negociación, ¿cierto? Convoco, ¿sí? Me uno a un colectivo cultural o participo de la asamblea o participo de un cabildo abierto, ¿cierto? Es decir, ¿cómo participo yo? ¿Cómo hago frente a las diferentes dificultades que me convocan como ciudadano? Bueno, y además, voy a recordar, esto ya lo vemos, recordar que cuando yo veo este tipo de acciones, ¿cierto? La que tienen en la imagen y que vemos en el video, pues también, pues, ¿qué me dicen, ¿cierto? Es decir, que a qué me convocan este tipo de acciones. Puede que yo no las haga, pero sí mi vecino. Y mi vecino le lleva, no sé, comida a los perritos en la calle. O mi vecino baile cuentos en el ancianato, por decir algo. O por el contrario, mi vecina que es psicóloga se reúne con los jóvenes y conversan, ¿cierto? Y les da pautas de orientación, en fin, ¿cierto? Es decir, cómo
estas situaciones a mí me dicen algo, ¿cierto? Que es lo que está en la pantalla. ¿Qué me dice? ¿Qué me pide? ¿A qué me llama un ciudadano activo y consciente? ¿A actuar igual? ¿A no actuar igual? ¿A esperar que él me ayude? ¿O por el contrario, esperar que el Estado venga y me atienda y me dé un subsidio? ¿Cómo hago? ¿Qué hago yo en esas situaciones? Entonces ahí les pregunto, digamos, cuando ustedes ven este tipo de situaciones o de acciones, o si ustedes las hacen, ¿qué opiniones generan o qué opiniones tienen ustedes de estas situaciones? Los escucho. ¿Ninguno quiere participar? ¿Ahí me están oyendo bien? ¿Ahí me escuchan? Sí, 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 la ahí estamos sí la escuchamos, profe. Ah, bueno, entonces mientras piensan, vamos avanzando un poquito y si quieren me lo dicen ahorita al final. Bueno, entonces, para finalizar ya nuestra sesión, recordar que la ciudadanía es un ejercicio ético, pero también es un ejercicio político. Y entonces acá les vamos a dar 3 puntitos claves, entonces, 6, perdón, 6 puntitos claves. Entonces, siendo el primero, que es la hora de la praxis. ¿Eso qué quiere decir? Que es la hora de actuar, de poner en práctica toda la formación que nosotros hemos recibido, pero también toda la formación que nosotros traemos de nuestra familia, que hemos aprendido en el trasegar de la vida, en fin, ¿cierto? Y para ello implica formarnos en ética. Implica que si nos formamos en ética no tendría razón de ser si no la ejercemos, ¿cierto? Entonces, esto implica que uno de los retos y los compromisos de nuestra sociedad es derrotar y acabar la pasividad. Es decir, si a mí no me importa lo que le pase al vecino, si a mí me importa un comino que en el pueblo haya inseguridad, es justamente hacerle frente a esa pasividad, más bien a esa indiferencia, ¿m? a, a derrotar esa capacidad de no sentir lo que el otro siente. Claro, yo no puedo sentir el dolor del otro que tenga cáncer, por ejemplo, no, pero sí puedo sentir que sufre, sí puedo reconocer que en su ser hay un sufrimiento, que yo de alguna forma le puedo colaborar, claro, más que colaborar, ayudar. A que tenga una vida más placentera, más cálida, más tranquila, por ejemplo, ¿cierto? Al exigir más y aportar menos, ¿cierto? En último término, el que exige y desconoce sus deberes, ¿no? Pero también nos dice que la ciudadanía implica la praxis política, tanto que vincula acciones relacionadas con lo público, ¿cierto? Y en ese sentido, la responsabilidad atañe al sujeto en relación al otro, atañe, vincula, ¿cierto? Pero también lo une con la comunidad y con quien se relaciona, ¿cierto? Eso es uno de los pilares de la ciudadanía política. Pero además nos indica que los ciudadanos son los habitantes claramente de la ciudad, ¿cierto? Que participan en la toma de decisiones sobre lo público, sobre el Estado y sobre el bien común. Bueno, adicional a ello, recordemos que como seres humanos somos seres sociales. Eso ya lo hemos hablado mucho, ya nos cansamos de hablar de eso. Entonces, estamos llamados a vivir en sociedad, es decir, en comunidad, ¿sí? Y ello implica reconocer, respetar, acatar y cumplir todo el conjunto de normas y deberes que se han acordado y establecido para regular la relación entre cada uno de nosotros los individuos, ¿cierto? Para realizarnos como personas a la vez que aportamos al bienestar colectivo, ¿cierto? Además, en este contexto se configura la ciudadanía como un proyecto, ¿cierto?, que se concreta en la práctica del ejercicio ético-político. Y por último, para ejercer la ciudadanía, pues se necesita de una ética y de una moral, ¿cierto? Dado que solo estas dos nos permiten autorregularnos para tomar decisiones acertadas, para justificar y dar razón de nuestros actos, desde la libertad, desde la autonomía, desde la conciencia y desde el ser responsables del otro, pero también de nosotros mismos. ¿Soy responsable de mis actos? Claro, nadie puede responder por mí. Mi mamá no solo ya no está, sino que yo ya estoy grande. Usted ya está grande, usted ya toma sus propias decisiones. ¿Listo? En fin. Y por último, concluimos, estimados estudiantes, con las siguientes 5 conclusioncitas. Entonces nos dice que la educación democrática es esencial para formar ciudadanos críticos, participativos y comprometidos con la transformación social, lo cual fortalece las bases de una sociedad más justa y equitativa. Además, la escuela no solo debe enseñar contenidos académicos, sino
que debe convertirse en una comunidad democrática donde se vivan los valores de la participación, el diálogo y la justicia social desde la práctica cotidiana. Además, la transformación social comienza con la conciencia individual, pero se fortalece a través de la acción colectiva y el compromiso con el bien común. Todo ello responde a que ser agentes de cambio implica cuestionar la realidad, que era lo que hablábamos hace un rato, soluciones, proponer soluciones y actuar con responsabilidad ética y social frente a los diferentes desafíos de la actualidad, de la cotidianidad, diarios, en fin. Y por último, importantísimo, recordar de que la participación activa de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, es clave para construir sociedades más justas, inclusivas y sostenibles. ¿Listo? Hasta ahí, estimados estudiantes, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que de pronto no haya quedado claro y ustedes, ay, changos, y ustedes necesiten, Profesor, señor? muy claro con las actividades, con los ejemplos, yo creo que todo ha quedado muy claro. Eh, es muy nutrido, ha sido muy nutrido pues como todo el tema hasta el momento. Sí, señor. Ah, ok, vale, muchas gracias. Permítame un segundo porque borré acá la, la, mm, la encuesta de satisfacción. Ay, más lenteja. Dele Permítame un control Z segundito. No, ya le di y y no no da. no me la dejó. Deme un segundito. Yo acá. Ay, que la hice. Se me perdió. Un segundo. Bueno, entonces mientras tanto los voy escuchando. ¿Cómo estuvo la sesión? ¿Estuvo muy larga? Al contrario, estuvo muy nutrida. ¿Les parece que lo que trabajamos hoy aplica para nosotros o por el contrario, pues nada que ver con nosotros? Opinen, por favor. Los quiero escuchar. Pues yo digo que estuvo muy nutrida, estuvo muy buena, pues porque, por ejemplo, yo antes era una persona que me gustaba ayudar mucho, ya muy Sí. poco, pero es porque a veces, o sea, la ciudad está no sé cómo decirle, como tan podrida, tan esto, tal otro, que cualquier cosa que uno haga de buen corazón, a veces las personas lo toman como no es, entonces uno como que trata de alejarse como un poquito de ciertas situaciones porque ahora en día con las redes, con lo de todo, todo es malo. Cuando algo no es muy, muy malo, tampoco es muy bueno, entonces eso es como complejo, pero igual me pareció muy, muy chévere la sección. Listo, perfecto. ¿Alguien más que quiera compartirnos su opinión? Ninguno, están muy tímidos hoy, están muy, muy callados. Bueno, ya acá Profe, tengo. considero, ¿me escuchan? Sí, señora. Yo considero que muchas veces vemos el tema de la ética, el tema de la moral y todo eso como si fuera relleno. Lastimosamente, la ética y la moral en nuestra sociedad, en nuestras vidas, se ha convertido en relleno, no nos interesa. Pensamos que el tema de las libertades es hacer lo que a mí se me venga en gana, sin importarme las consecuencias o lo que le puede ocurrir a los demás, ¿cierto? Esto ha traído, yo creo que grandes dificultades y grandes consecuencias para la sociedad que les estamos dejando a nuestros niños. Como yo les he contado, pues con el tema de niños, niñas y adolescentes es muy triste ver que el tema de los valores, de la educación, como ahorita lo decía algún compañero, ya los profesores no se interesan, pero creo yo también que nosotros como ciudadanos, como padres, como madres, como funcionarios públicos, como funcionarios privados, también tenemos que aportar nuestro granito de arena y es decir, venga, hay un modelo curricular para todas las instituciones educativas. ¿Qué está pasando? ¿O por qué mi institución educativa? ¿O por qué en mi empresa? ¿O por qué en ese lugar donde yo estoy o en ese entorno en el que yo estoy no estamos incluyendo temas como los valores y la moralidad, ¿cierto? Yo pienso que nosotros también tenemos que contribuir a este desarrollo de una mejor sociedad. Cuando decimos la sociedad está podrida, es verdad. La gente ahora no quiere tener hijos, prefiere tener una mascota, pero ¿por qué? Es justamente porque tenemos una sociedad muy difícil. Uno ya ve que el tema no es el tema económico, no, es que yo no tengo hijos porque es que la economía está muy dura, no.
es porque es la sociedad. Uno puede crear en valores desde su casa a sus hijos, pero cuando llegan a una sociedad, cuando se enfrentan a una sociedad, es donde viene el verdadero reto del educador, de la escuela, del padre, del ciudadano, porque de verdad que ya estamos viendo de todo, un papá, una mamá que va contra la vida de sus hijos, donde las madres o las mujeres somos las cuidadoras, las dadoras de vida. Es muy triste ver que ya somos nosotros los que no nos importa qué le hagan a nuestros hijos. Entonces yo pienso que aportar ese granito de arena, como lo decía la compañera, sí es frustrante y uno se siente muy mal de que uno trata de ayudar, de que uno trata de poner lo mejor de uno y uno se desanima, pero yo le hago la invitación a que no nos desanimemos, a que sigamos aportando ese granito de arena, porque entonces vamos a seguir siendo otro más del bulto, como lo decimos nosotros, pues por lo menos por aquí en Antioquia, otro más del bulto. Entonces, esa buena acción, esa bonita acción, esa ayuda que se puede prestar, hay que hacerla, hay que generar que hay personas que pensamos diferentes y que queremos seguir construyendo una sociedad basada en valores, en armonía, en familia. El tema de la familia se ha desvalorizado. Ya mucha gente piensa que no, ¿cuál familia? Eso da igual. Ese tío es un chismoso, ese es cierto, pero es porque hemos desvirtuado esos valores que tal vez nos enseñaron desde casa, esos valores que perdimos culturalmente. Entonces, la invitación a mi compañera que es que siga comprometida, es que diga que eso lo está haciendo no solo por ayudar a esa persona, sino por ayudar a cambiar este mundo que tenemos tan destruido, tanto social como ambiental y como económicamente y en valores. Vale, Diana, muchas gracias. Bueno, en el chat está la encuesta de satisfacción y está el formulario de asistencia para que por favor lo vayan diligenciando. Listo, y pues agradecerles que la participación, el espacio que dispusieron para atender la sesión y pues nada, agradecerles también su participación, muy, como siempre, muy enriquecedora y pues nada, invitarlos a la réplica si quieren volver a participar de la sesión que va a ser la próxima semana. Si no, si ustedes que tienen quizás más contacto con sus compañeritos de curso, comentarles que pues estamos haciendo reuniones de CIPAS, que en los CIPAS se tratan temas pues del curso de ética y ciudadanía, que estamos trabajando sobre las lecturas, que les sirven para presentar los cuestionarios, las tareas, ¿listo? A ver si se nos une más gentecita, ¿vale? Entonces les voy a delegar esa tareita para que porfa me ayuden compartiendo la información, ¿listo? Y recuerden, estimados, revisar constantemente la mensajería interna y revisar el correo institucional, porque por ahí les estamos enviando información constantemente. Bueno, ahorita más ratico les voy a compartir la Una guía de lectura. pregunta, Señora, pues una pregunta. Allí en la encuesta pide el código del curso, ¿cuál es? 40.002. Ok, gracias. Listo, 40.002. Si vas de primera matrícula, ¿qué más les pide? Bueno, el programa es lo que ustedes estudian, la escuela es donde está asociada el programa que ustedes estudian. ¿Listo? Uy, está haciendo frío. ¿Listo, chicos? Ya todos. Entonces, bueno, si quieren se pueden ir desconectando para que vayan y descansen, almuercen rico, tengan una bonita tarde. Señora Caroline. No, profe, perdón, se me fue el botoncito. Ah, vale, tranquila. Listo, chicos. Entonces, si quieren, ya se pueden ir desconectando. Si tienen, ¿ahí me escuchan? Ya, si tienen alguna pregunta, alguna duda, me pueden contactar por Teams o por correo, por donde quieran, que yo les estoy contestando. ¿Listo? Un abrazo para todos. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien, que tengan bonita tarde. Voy a dejar de grabar y nos vemos en una Muchas próxima gracias. sesión. A ustedes. Chao. Dios la bendiga, chao. Igualmente, que pasen bonita tarde. Gracias.